todos, me alegro poder estar aquí de nuevo. Esta vez vamos a hablar de algo un tanto delicado. Hablaremos sobre el papado, la Roma papal, y la función y el propósito por los cuales nació la organización de los jesuitas. Sabemos que Ignacio de Loyola y Martín Lutero fueron contemporáneos. Ellos vivieron en la misma época. Los dos tuvieron experiencias espirituales. Martín Lutero volvió hacia la Biblia y fundó la noción de justificación por fe. Ignacio de Loyola no quiso mirar hacia las Escrituras. A él no le gustaba el concepto de pecado, ni la idea de culpabilidad y vergüenza, así que rechazó el arrepentimiento y quiso ver a Dios en todas partes, en todas las cosas y todo el tiempo. Bueno, hay que saber que si no quieres hacer lo que dice la Biblia y quieres que Dios sea como tú quieres que Él sea, es decir, te estás creando tu propio Dios, lo vas a encontrar, porque Satanás estará allí listo para suplir tus necesidades. Él te va a ofrecer lo que tú deseas. Y eso es lo que pasó con Ignacio de Loyola. Y él fundó una sociedad que se nos dice que es una de las más crueles organizaciones que jamás existieron. Permítanme leer eso. Entonces fue creado la Orden de los Jesuitas, el más cruel, sin escrúpulos y poderoso de todos los defensores del papado. Su objetivo estudiado fue asegurar riqueza y poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Se nos dice en el libro El Gran Conflicto que el objetivo del jesuitismo es restablecer el poder del papado que tuvo en el pasado de gobernar el mundo y traer de vuelta la persecución y deshacer todos los logros del protestantismo. Si pensamos un momento en eso, amigos, esta sociedad sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ellos enviaron a sus representantes en todas las escuelas de las naciones protestantes que ellos querían derrocar. Educaron un grupo de jóvenes, de los mejores y más brillantes, para que se infiltraran en los gobiernos de las naciones hasta llegar en posiciones de autoridad y poder, y consiguieron así el control de esas naciones y trajeron de vuelta al romano catolicismo a todas estas naciones que ellos derrocaron. Esta organización es poderosa y fuerte y muy activa hoy día. ¿Acaso esperamos que ellos dieran un pase a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Acaso podemos creer que ellos no saben lo que nosotros hacemos? Amigos, de todas las organizaciones de este mundo que pueden saber lo que hacemos, ellos saben lo que hacemos. Y nosotros somos precisamente la diana que ellos están apuntando. Podéis estar seguros de eso. Ahora, yo no quiero especular, porque yo no sé exactamente lo que están ellos haciendo, no tengo ni idea sobre eso, y nunca me gusta especular. Sin embargo, ¿creo yo que ellos nos han olvidado? No. La formación espiritual es una enseñanza jesuita. Ignacio de Loyola recibió sus 30 ejercicios espirituales que escribió en su libro con ese nombre de modo sobrenatural. Satanás se los dio. Él los escribió con el título Los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Y esos ejercicios son el corazón de la formación espiritual, son el centro de la iglesia emergente y son el corazón del Proyecto 1. Porque los líderes del Proyecto 1 fueron todos en las escuelas de Babilonia, donde aprendieron las enseñanzas de la iglesia emergente y trajeron esas enseñanzas en la iglesia adventista del séptimo día. Eso es lo que es el Proyecto 1. Y tristemente, unas 60 organizaciones adventistas del séptimo día son socios del Proyecto 1. Ahora,
Creo que esto pasa no porque ellos saben lo que está pasando en realidad, sino que se dejaron atrapados por las emociones publicitarias, muy entusiasmados por las promociones publicitarias que vuelan por todas partes cada cierto tiempo. Unas semanas antes de la reunión que hubo hace poco en Chicago, la división norteamericana, por lo increíble que parezca, tuvo un encuentro con el doctor Leonard Sweet para invitarlo como orador principal. ¿Sabéis? Fue el presidente de la conferencia general, Ted Wilson, quien dijo, no os vais a otras fuentes fuera de la iglesia. Y aún así nuestras organizaciones de jóvenes en los campus universitarios preparan reuniones e invitan al doctor Leonard Sweet a hablar. ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué sucede? Pues hay trigo y cizaña en la iglesia de Dios. Es verdad. Y el Señor lo permite porque las personas tienen libertad de elección. Y a veces hacen decisiones estúpidas. Y Dios no dice, no, esta es una mala decisión. No, Él nos deja seguir y nos deja seguir, y Él deja las cosas desarrollarse para que nosotros veamos nuestros extraños caminos y hacer algo al respecto. Él deja las cosas seguir para desafiar a su pueblo a volver a las Escrituras y estudiar y descubrir. ¿Es esto correcto o equivocado? Amigos, todos nosotros, cada uno de nosotros, es personalmente responsable por su propia salvación. ¿Cuál es la verdad y cuál es el error en todas estas enseñanzas dentro de la iglesia? Tenemos que aprender cada uno para sí mismo. ¿Qué es correcto? ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Así que Dios permite que estas cosas entren para comprobarnos. Y les permite porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Y el tiempo de su separación está todavía por venir. El pleno zarandeo, cuando la iglesia de Dios es realmente zarandeada de tal manera que ni siquiera podemos imaginar. Se nos dice por la inspiración que el zarandeo será una terrible experiencia, muchísimo peor que todo lo que jamás hemos imaginado, una terrible prueba, y está muy cerca. Pero lo que va a emerger de esto, el verdadero surgimiento, será el verdadero pueblo de Dios, aquel pueblo que no será conmovido, los que van a ser sellados, los que saldrán al mundo, los 144,000 que saldrán en el mundo para dar el mensaje del gran clamor. Y Jesús vendrá para recogerlos a casa. Pero mientras tanto, estamos confrontados, todos estamos confrontados y debemos distinguir entre estas cosas. Y como dije antes, ¿es posible pensar que esa organización de los jesuitas simplemente nos deja en paz? ¿Que no nos hacen caso? Oh, dejadlos ir tranquilos. No creo eso. Y creo que ellos con sutileza, como serpientes, deslizándose inadvertidos astutamente, hacen todo lo que pueden para destruir nuestra iglesia. Y parte de la destrucción de nuestra iglesia es atraer la gente afuera de la iglesia para ir a las escuelas de Babilonia y aprender las cosas de la iglesia emergente. Porque la iglesia emergente es un invento del jesuitismo, un invento romano católico. Contiene su teología. Y esa teología ha sido introducida en la iglesia adventista del séptimo día a través del proyecto 1. Sí, a través del proyecto 1. Tengo que nombrar a alguien porque así se debe hacer. No estoy juzgando a esa persona, no estoy juzgando su destino eterno, estoy juzgando lo que enseña, lo que está escrito en su libro llamado El sueño del cordón verde. Se trata del doctor Alex Bryan, el pastor de la iglesia de Walla Walla, de la iglesia de la Universidad de Walla Walla. Él escribió un libro llamado El sueño del cordón verde, que es una especie de tratado de teología que está promoviendo el proyecto 1 y contiene teología del papado. Hace menos de 2 meses he terminado de escribir un libro titulado Enfrentadlo. El sueño del cordón verde original es una visión que recibió Ellen White. Yo he preguntado al Señor qué título tengo que poner a mi nuevo libro que está desenmascarando la falsa teología del libro de Alex Bryan. El Señor me inspiró este título, Enfrentadlo.
que se refiere al sueño que tuvo Ellen White cuando ella vio el iceberg apareciendo en el camino del barco que representaba la iglesia adventista, y el capitán del barco, el Señor Jesús, ordenó: enfrentadlo a toda velocidad adelante. Y el barco chocó contra aquel iceberg con toda la fuerza a plena velocidad. Y el navío fue tremendamente sacudido, dando la impresión que iba a desmoronarse completamente. Pero eso no ocurrió, sino que el iceberg fue quebrantado. Y aquel iceberg era un símbolo del panteísmo del Dr. John Kellogg. Representaba el alfa del engaño. Y entonces Ellen White dijo que ella vio la omega de la apostasía, que iba a surgir justo antes del fin del tiempo de prueba. Y ella advirtió que la omega tendrá muchas de las características del alfa. Y la teología central del alfa era el panteísmo. Dios en todo, Dios en todas partes, en cada persona y en cada cosa. Y esta es también la teología del libro de Alex Brand, que nosotros deberíamos considerar a cada ser humano como siendo nuestro hermano o hermana en Cristo. Esa es la enseñanza de ese libro. Pero ¿es verdad que Cristo habita en cada ser humano? No, en absoluto. Esto no es verdad. El espíritu de profecía está claro con respecto a esto. Jesús solo habita en los corazones de los que guardan los mandamientos de Dios. Satanás es quien habita en los corazones de los demás. Pero la teología presentada en el libro de Alex Brand enseña que Jesús habita en el corazón de todos los seres humanos, en todas las demás iglesias y religiones, y que todos los que aceptan el nombre de Jesús debemos llamarlos hermanos y hermanas en Cristo. Y luego él va más allá diciendo que como Jesús es nuestro creador y el creador de todo lo que existe en la tierra, todos somos hermanos y hermanas en Cristo y deberíamos tratarlos como hermanos y hermanas en Cristo hasta que ellos van a conocer a Dios. Así que debemos considerar hermanos y hermanas a las personas que no conocen a Dios y que no honran a Dios. Esta es la teología del libro de Alex Brand. Una teología extremadamente confusa y peligrosa. Y esta teología confusa viene directamente de Babilonia a través de la iglesia emergente. Y fue introducida en la iglesia adventista del séptimo día. Y como dije antes, no estoy juzgando al pastor Brand, pero estoy juzgando lo que está escrito en su libro, la teología errónea que él presenta. Tenemos el derecho de juzgar los errores, no a las personas. Tenemos el deber de comprobar los espíritus para saber si son espíritus de Dios o de Satanás. Y esto es lo que estoy haciendo. No quiero juzgar la persona que escribió, sino lo que escribió, sus enseñanzas y el movimiento que él conduce, el Proyecto 1. El joven pastor Brand hizo sus estudios en la Universidad Jesuita George Fox y allí desarrolló varias amistades. Otros 4 adventistas que estudiaban en la misma universidad y recibían enseñanzas del mismo mentor, el Dr. Leonard Sweet. Leonard Sweet fue el mentor del pastor y de los demás también. Y este hombre fue su maestro, su profesor, su guía, mientras ellos aprendían enseñanzas de una escuela de Babilonia. Esta universidad pertenece a la iglesia menonita. Y los menonitas están muy involucrados en el sobrenatural y en la iglesia emergente. Richard Foster, que es probablemente el más prominente líder de la iglesia emergente, fue menonita. Y esas enseñanzas erróneas provienen de la iglesia emergente. Y nosotros debemos analizar estas enseñanzas, juzgar las enseñanzas erróneas. Por ejemplo, esto es lo que leemos en la primera página del libro escrito por Alex Brand, hablando sobre el gran chasco de 1844. Cita: la esperanza de ellos, de los adventistas, no se cumplió aquel día. Jesús no apareció. El reloj anunció la medianoche, demostrando que los adventistas estaban equivocados, trágicamente equivocados. Un conglomerado de errores teológicos. Nosotros, los adventistas, hemos sacado de la Biblia que la segunda venida de Cristo debería ocurrir en aquella fecha.
Hemos abandonado nuestros trabajos, hemos dejado nuestras casas, hemos salido de nuestras iglesias, hemos vendido nuestros bienes y estábamos mirando el cielo, pero no hubo ninguna trompeta, ningún ángel, ninguna nube con Jesús. Y Alice Brand continúa declarando lo siguiente: el movimiento adventista fue nacido más bien en fracaso que en éxito, en error antes que en la verdad, en tinieblas antes que en la luz, en el llanto antes que en el gozo. Jesús no volvió. Nacidos en tinieblas antes que en la luz, en error antes que en verdad, nacidos en fracaso antes que en éxito. Pero Ellen White declara lo siguiente: el mundo veía nuestra esperanza como una ilusión y nuestra decepción como su consiguiente fracaso. Pero aunque estábamos equivocados en el evento que iba a ocurrir en ese periodo, no hubo fracaso en realidad de la visión que parecía retrasarse. Amigos, si alguien cree que el movimiento adventista fue nacido en tiniebla, debe comprender que la tiniebla es algo satánico. Eso significa que el fracaso, la confusión con respecto a la profecía, es satánica. Es un engaño. Y resulta que este no es el caso. Esto no es verdad en absoluto. Fue Dios quien condujo todos los eventos que ocurrieron en 1844. Fue el Espíritu Santo quien cubrió los ojos de su pueblo para probarlos. Y nosotros tenemos que comprender bien esto. Tenemos que conocer bien estas cosas. El movimiento adventista no nació porque Satanás tomó el control. Dios estaba en control, así como lo está siempre. Y Dios controló el error de su pueblo en 1844. Él los dejó creer algo que no era toda la verdad. El Espíritu Santo cubrió los ojos de su pueblo en aquel tiempo con el propósito de transmitir un mensaje sobre la segunda venida de Cristo a todo el mundo. Ese fue el propósito del gran chasco. Fue el plan de Dios que todos creyeran que Jesús iba a venir para que ellos anunciaran al mundo entero sobre la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que hicieron los adventistas. Aquel movimiento, el clamor de la medianoche del verano de 1844, alcanzó a cada denominación cristiana del planeta con el mensaje sobre la segunda venida de Cristo. Ese fue el plan de Dios. Él cubrió los ojos de su pueblo para que ellos no vean la verdad completa y los dejó creer que Jesús iba a volver en aquel día para anunciar a todo el mundo el gran evento. Y si no comprendemos eso, entonces vamos a recibir ese concepto erróneo sobre el nacimiento del movimiento adventista, pensando que fue Satanás el que controló los eventos y que él fue quien provocó la confusión. Y tenemos muchas evidencias bíblicas de que eso no fue así. Vamos a recordarnos el relato bíblico sobre la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén antes de la crucifixión. Un evento maravilloso, un día maravilloso. Podemos imaginarnos a Jesús sentado en la espalda de aquel asno y, según el espíritu de profecía, era Lázaro quien sujetaba el asno, el hermano de María a quien Jesús había resucitado. Y muchos en aquellas procesiones eran personas a quien Jesús había sanado milagrosamente. Y la multitud estaba gozosa y arrojaban ramos de palmera en el camino de Jesús. Ciegos, cojos, endemoniados, paralíticos, curados por Jesús. Todos cantaban y clamaban, Hosanna. ¿Qué creía toda esa multitud que iba a ocurrir cuando Jesús habrá llegado al templo? Ellos estaban convencidos de que él iba a ser coronado como rey. Todos creían eso. En el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, leemos: Alégrate mucho, hija de Sión.
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti. Él es justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es una profecía del Antiguo Testamento prediciendo la entrada de Jesús en Jerusalén cabalgando sobre un asno, una entrada triunfal como rey. Y amigos, esa profecía nunca se hubiera cumplido si la multitud hubiera sabido que Jesús no iba a ser coronado como rey aquel día. Si ellos hubieran conocido eso, no hubieran tenido ninguna razón para conducir a Jesús en esa procesión tan gozosa hacia el templo de Jerusalén. Dios cegó el entendimiento de esa multitud, haciendo que ellos no comprendan la verdad, permitiendo que ellos cumplan su propósito, dejándoles creer que Jesús iba a ser coronado como rey. Y así la profecía del Antiguo Testamento fue cumplida. Y tenemos una profecía en el libro de la Revelación capítulo 10 que nos habla sobre el pueblo de Dios. Un mensaje que encontramos también en el libro de Daniel. Jesús tenía un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y en su mano un libro abierto, que Daniel no había comprendido lo que es. Las profecías selladas del libro de Daniel. Y Jesús estaba proclamando un mensaje al mundo entero. Jesús le dice al apóstol Juan tomar el libro y comerlo, y que iba a ser dulce en su boca, pero al llegar en el estómago iba a ser amargo, iba a doler. Así que Juan toma el libro y lo come, y hubo una experiencia maravillosa. Esa es la experiencia que tuvo el pueblo de Dios. Y Ellen White dice que aquel año, 1844, fue el año más maravilloso de su vida. Aquel año cuando ocurrió el evento sobre el cual Alex Brand dice que nació de las tinieblas antes que de la luz. Podemos pasar por decepciones, pero el espíritu de profecía nos anima diciendo que ni siquiera vamos a acercar las decepciones por las cuales pasaron los discípulos al ver la muerte de Cristo, y que muchas experiencias tristes pueden ser las experiencias más maravillosas de nuestra vida. Ellen White explica claramente cómo Dios condujo a su pueblo a través de esa confusión del gran chasco de 1844, ofreciéndoles una maravillosa experiencia del conocimiento de la verdad, y el Espíritu Santo conduciéndolos en la comprensión de la profecía en su plenitud. El movimiento adventista proclamando la segunda venida de Cristo a todo el mundo. Muchas vidas cambiaron debido a ese mensaje. Muchas personas se arrepintieron y se convirtieron a Cristo, teniendo experiencias maravillosas con Dios. Y todas esas experiencias maravillosas y la guía del Espíritu Santo son llamadas tinieblas en el libro de Alex Brand. Él dice que fueron un golpe de puño en el estómago, pero no fueron en absoluto un golpe en el estómago, amigos. Podemos decir que fue un golpecito, sí, pero ese golpecito es descrito por la profeta del Señor como la experiencia más maravillosa de su vida. Y ella vio la mano de la providencia y la guía del Espíritu Santo sobre todos los eventos del gran chasco de 1844. Y eso debido a que Dios estaba en control de todo lo que ocurrió. Y la manera en que Alex Brand describe erróneamente el gran chasco explica por qué esas personas no quieren predicar las verdades distintivas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esos 5 adventistas que estudiaron en la Universidad Jesuita George Fox se encontraron en una habitación del hotel, y de ese encuentro nació el Proyecto 1. Ellos estaban juntos y oraban y querían tener una nueva experiencia con Dios. Y de sus ideas salió lo que hoy se conoce como el Proyecto 1. Jesús es todo. Jesús, Jesús en todas partes, pero sin las verdades distintivas de Jesús. Ellos dicen que tenemos que volver a Jesús, pero no a las verdades de Jesús. Es imposible tener a Jesús sin tener las verdades distintivas de Jesús, sin tener los mensajes de Jesús, porque el mensaje distintivo del adventismo define quién es Jesús. Las verdades distintivas de Jesús son parte de su carácter. Son las verdades distintivas del mensaje de los 3 ángeles. Y pensar que podemos separar el mensaje de los 3 ángeles de Jesús es un engaño. Este es el engaño que la iglesia emergente quiere que recibamos para que no seamos más separados de las demás denominaciones engullidas por la iglesia emergente.
Y esas enseñanzas son mentiras satánicas. Es algo que tenemos que afrontar. Tenemos que afrontar y desenmascarar el engaño promovido por esas 5 personas, líderes del Proyecto 1, con su Jesús, Jesús, Jesús en todo. Y amigos, estos 5 líderes del Proyecto 1, todos estudiaron en la Universidad George Fox. Todos ellos tuvieron mentores místicos, maestros de la iglesia emergente. Y hoy día, cada uno de ellos, todos ellos, tienen posiciones muy altas en nuestros colegios adventistas, donde estudian los futuros pastores de la iglesia adventista. Ellos tienen posiciones en la Universidad de Loma Linda, en la Universidad de Andrews, en Pacific Union College, en la Universidad de Walla Walla. Estas 5 personas son líderes, directores, maestros de los jóvenes estudiantes en nuestros colegios y universidades. ¿Cómo es posible eso? Me gustaría saberlo. No tengo ni idea de cómo eso fue posible, pero seguramente no se trata de una casualidad, de un accidente. Seguramente no es una coincidencia que los 5 fundadores del Proyecto 1, todos ellos estudiantes de la formación espiritual en la Universidad George Fox, instruidos por maestros místicos, tienen ahora posiciones de liderazgo sobre los estudiantes de nuestros colegios más importantes. Os dejo analizar eso. No quiero juzgar ninguna persona, pero os animo a analizar y juzgar el asunto. ¿Cómo pudo ocurrir tal cosa? ¿Por qué ocurre tal cosa? Hemos hablado antes de los jesuitas y cómo ellos fundaron la iglesia emergente. Porque son los jesuitas los que están detrás de la iglesia emergente. Las enseñanzas de los líderes del Proyecto 1 introducidos en la iglesia adventista son enseñanzas jesuitas. Y ellos actúan al igual como los jesuitas. Van a los colegios adventistas y enseñan a los jóvenes estudiantes, están instruyendo a los jóvenes y los están educando en la forma en que ellos desean, y luego los colocan en posiciones de liderazgo a los más brillantes, y finalmente, así como los jesuitas llegaron a conducir a los gobiernos del mundo y derrocar el protestantismo en el mundo, los están conduciendo de vuelta bajo el dominio de la iglesia de Roma. La misma forma de actuar estamos viendo hoy en la iglesia adventista a través del Proyecto 1. Es algo muy importante y es algo que tenemos que observar con mucha atención. Necesitamos estar despiertos con respecto a estos engaños. Amigos, Dios nos insta a todos nosotros a estudiar cada uno para nosotros mismos, de modo individual, para que podamos tomar cada uno buenas decisiones. Yo escribí el libro Enfrentadlo porque Dios me inspiró a escribirlo. Y en ese libro estoy desenmascarando la teología errónea descrita en el libro de Alex Brand. Y lo único que tenemos que hacer es comparar los dos libros y comprobarlos, pidiendo a Dios ayuda divina para comprender la verdad. Esta es la forma en que Dios conduce a su iglesia. Siempre. La gente está escribiendo libros. Se están predicando sermones. La gente tiene ideas. Suben al púlpito y predican todo tipo de cosas y filosofías. Alguien dice, eso no es correcto. Y entonces, él sube al púlpito y escribe su libro, y el pueblo de Dios deben discernir lo que escuchan y lo que leen. Ellos deben conocer la palabra de Dios para poder discernir. Y tanto más, cuando lo que están escuchando y leyendo está muy cerca y muy parecido con la verdad. Especialmente cuando es muy difícil decidir lo que hay que hacer, por qué los líderes de la iglesia afirman ciertas cosas y toman ciertas posiciones doctrinales, y nosotros todos tenemos que colocarnos en una parte o en la otra. No quiero erigirme en el salvador de la iglesia. Yo estoy seguro de que Dios está en control de todo lo que sucede en su iglesia. Jesús tiene el control absoluto. Sin embargo, el trigo y la cizaña deben crecer juntos. Así que tenemos en la iglesia enseñanzas verdaderas y enseñanzas falsas. Y todos nosotros tenemos que decidir qué creer. Este es el zarandeo. Todos nosotros tenemos que volver a los libros inspirados y tenemos que aferrarnos a la inspiración divina. Porque la inspiración divina nos dice que solamente los que no reciben las advertencias que nos da Dios van a caer en el engaño y serán arrastrados por el engaño. Por eso el espíritu de profecía es de importancia vital para nosotros. De importancia vital. Solamente conociendo el espíritu de profecía puedes juzgar y discernir entre una enseñanza y otra.
entre quién interpreta correctamente la verdad y quién no. Cuando el libro de Alex Brand fue publicado con el título El sueño del cordón verde, yo estaba seguro de que voy a encontrar algo relacionado con Ellen White en ese libro. Pero lo que encontré fueron solamente trozos mal interpretados de los escritos de Ellen White. Y en cambio, he encontrado un gran desarrollo de argumentos enseñando errores en la iglesia adventista. Y también he encontrado supuestas soluciones a esos problemas en el libro de Alex Brand. Pero ninguna de estas soluciones viene del espíritu de profecía. Ninguna. Todas las supuestas soluciones vienen de la iglesia emergente, de los maestros místicos, de autores jesuitas, de pastores babilonios. El libro describe un supuesto problema, los errores del adventismo, y da como solución a esos problemas los escritos de autores jesuitas, místicos, todos ellos maestros de la iglesia emergente. Y con la recomendación de Alex Brand, para leer los escritos de esos autores de la iglesia emergente. Y he descrito en el libro Enfrentadlo lo que enseñan esos maestros místicos. Todos ellos están en contra de los mandamientos de Dios. Todos ellos están en contra de la iglesia adventista del séptimo día. Y algunos de ellos son invitados a presentar discursos en nuestras grandes universidades y predicar al púlpito en nuestras iglesias. Y vienen incluso vestidos con su ropa de monjes jesuitas, predicando su teología sobre el nuevo reino que ellos mismos iniciaron en esta tierra. Y ellos admiten abiertamente en sus discursos que buscan jóvenes adventistas brillantes en nuestras grandes universidades para ser educados en sus organizaciones en Babilonia. En el libro de Alex Brand leemos sobre fracaso, error, tiniebla, palabras usadas para enfatizar la experiencia tremenda del chasco del pueblo de Dios en 1844. Y por supuesto, si comprendemos la verdad, podemos ver claramente cuán equivocado es todo este concepto de Alex Brand. Ellen White escribió en el verano de 1844, nuestras esperanzas se centraban ahora en la venida del Señor en 1844. Este fue también el momento para el mensaje del segundo ángel, que volando por el medio del cielo clamaba, Babilonia ha caído, esa gran ciudad. Ese mensaje fue primero proclamado por los siervos de Dios en el verano de 1844. Como resultado, muchos abandonaron las iglesias protestantes caídas. En relación con este mensaje fue dado el clamor de medianoche. He aquí, viene el novio, salid a encontrarle. En cada parte de la tierra se dio luz con respecto a este mensaje y el clamor despertó a miles. Este fue el año más feliz de mi vida. Mi corazón estaba lleno de alegre expectación, pero sentí gran compasión y ansiedad por aquellos que estaban desanimados y no tenían esperanza en Jesús. Nos hemos unido como pueblo en ferviente oración por una verdadera experiencia y la evidencia inconfundible de nuestra aceptación por parte de Dios. Y ellos tuvieron la evidencia inconfundible de la aceptación de Dios en todo lo que hicieron. Eso no fue un golpe de puño en el estómago, amigos. Nunca hubo tinieblas en las creencias adventistas, jamás, sino que fue el Espíritu Santo conduciendo a su pueblo. Y la profeta del Señor sigue escribiendo. Con frecuencia visitaba a familias y participaba en la oración ferviente con los que estaban oprimidos por los temores y el desaliento. Mi fe era tan fuerte que nunca dudé por un momento que Dios respondería a mis oraciones. Sin una sola excepción, la bendición y la paz de Jesús descansaron sobre nosotros en respuesta a nuestras humildes peticiones. Y los corazones de los desesperados se alegraron con la luz y la esperanza. Esta es la experiencia que tuvieron los adventistas. Sin una sola excepción, ellos experimentaron y recibieron las respuestas de Dios llenas de bendición a sus oraciones. Nunca hubo tinieblas y fracaso. Es preciso comprender esto, amigos. El gran chasco fue una gran decepción, sí, pero fue un movimiento dirigido por Dios con todas las evidencias del Espíritu Santo conduciendo en cada momento y en todos los eventos que ocurrieron. Y por alguna razón, los líderes del Proyecto 1, y de modo especial Alex Brand, que escribió todas esas falacias, no quieren reconocer la mano de Dios en los eventos de 1844. No quieren reconocer las enseñanzas verdaderas que dieron nacimiento al movimiento adventista del séptimo día, y no quieren reconocer cómo Dios nos separó del mundo protestante
que había caído en apostasía en aquel entonces. Y sin comprender eso, la Iglesia Adventista del Séptimo Día deja de ser un movimiento importante y pasa a ser una iglesia más en el mundo. Y eso ocurre con todos los que no reciben la verdad sobre el movimiento adventista. Amigos, un tremendo conflicto está ocurriendo dentro de la iglesia de Dios. Quiero presentar la verdad para los que quieren escuchar la verdad. Sé que no es posible salvar toda la iglesia, pero nosotros como adventistas del séptimo día tenemos la obligación de estudiar los libros inspirados, cada uno de manera personal, y descubrir cuál es la verdad. Depende de cada uno de nosotros. Y yo no puedo basar mi fe en lo que dices tú, y tú no puedes basar tu fe en lo que digo yo. Yo no tengo la pretensión de que creáis lo que yo digo. Tenéis la obligación de estudiar. Tenéis que discernir lo que estoy diciendo. Leed. Y tenéis que discernir lo que otros están diciendo. Comprobad. Comprobad con el espíritu de profecía lo que se os está diciendo. Pero si no conocéis el espíritu de profecía, si no confiáis en los escritos inspirados de la profeta del Señor, si no establecéis vuestra fe en las enseñanzas del Señor, si no creéis que esta es la iglesia remanente, vais a terminar creyendo cualquier otra cosa que se os dice. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de Dios. Jesús tiene el control absoluto de su iglesia. Nunca, jamás digas algo negativo contra la iglesia de Dios. Jamás. Porque las cosas negativas que ocurren dentro de esta iglesia son provocadas por la cizaña que crece junto al trigo. Son las manchas en el vestido de boda de la novia de Cristo, manchas arrojadas por Satanás. Y Jesús está permitiendo esto porque Él es Dios. Todo lo que ocurre en nuestra iglesia, todas estas manchas, están allí porque Jesús permite eso. Él tiene pleno conocimiento sobre eso. Y Él permite eso por una razón, para hacernos estudiar. Yo no tengo la intención de hacer limpieza en la iglesia de Dios. Hubo un tiempo cuando estaba pensando, tenemos que parar eso. No debemos permitir esto. No puedo parar nada que Dios permite. Tenemos el trigo y la cizaña creciendo juntos hasta que los ángeles harán la separación al fin del tiempo, no nosotros. Por lo tanto, hoy ya no soy adepto de las campañas de limpiar la iglesia de Dios. Mi campaña es presentar la verdad sobre lo que está ocurriendo para que vosotros podáis tomar la decisión inteligente de estudiar el asunto y posicionaros de un lado u otro. No estoy aquí para limpiar la iglesia de Dios. Dios mismo va a limpiar su iglesia. Este es el propósito del zarandeo. Y mientras tanto, cada uno de nosotros debe decidir de manera personal qué es correcto y qué es falso. ¿Quiénes son los agentes de Dios y quiénes son los agentes de Satanás dentro de la iglesia de Dios? Es nuestro deber saber eso. Es nuestro deber estudiar los escritos, los libros inspirados, para descubrir de manera personal la verdad. De esto se trata. Os animo a tomar tiempo en vuestras vidas, arrodillaros y suplicar a Dios, orar fervientemente, pedir a Dios conduciros en la búsqueda de la verdad de Dios, sabiendo que el enemigo está esparciendo engaños en la iglesia de Dios. Eso leemos en los escritos divinos. Eso dice la Biblia. La Roma papal tiene inteligencia, reuniones de inteligencia con los que abandonaron el pacto sagrado. Satanás, el rey del norte, mediante la Roma papal, ha entrado en la tierra gloriosa. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo es posible que alguien pueda creer que los jesuitas simplemente nos dejan en paz? No, amigos. Eso nunca va a ocurrir. Ellos nunca nos van a dejar en paz. La iglesia adventista del séptimo día es el objetivo principal para sus engaños. Por eso la iglesia emergente está empujando a todo el mundo protestante a unirse con Roma para apoyar al papismo a derrocar la iglesia adventista del séptimo día. Y la palabra de Dios nos advierte sobre sus estrategias. Y el espíritu de profecía nos advierte lo mismo. En la siguiente presentación vamos a hablar sobre la globalización. Sabemos que todo el mundo se maravillará en pos de la bestia. Pero ¿cómo llegará todo el mundo a hacer eso? Eso es lo que vamos a estudiar en la siguiente presentación. Dios os bendiga.